¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Hola, Héctor. Hola, ingeniero. Ah, Luis y Dulicet. Ok, buenísimo. Se desanimaron de hacerlo hoy el examen. Bueno, va a ser entonces el próximo jueves de los temas que le había dicho. Hoy el tema que vamos a llevar adelante es muy interesante. Este, a ver, haciendo un repaso rápido, hemos estudiado los medidores de corriente, de voltaje, de resistencia. Utilizando corriente y voltaje, por ejemplo, con un medidor de corriente y un medidor de voltaje podemos calcular la potencia, ¿sí? Y la energía es potencia por tiempo. Entonces, si yo mido potencia, también podría medir energía. Entonces, hoy vamos a estudiar cómo funciona, tal vez el instrumento más interesante de toda la materia, el contador de energía eléctrica, aquel que tenemos en nuestras casas, con el cual la CRE nos factura mensualmente, ¿sí? Algunos tienen en la pilastra de su casa un medidor electromecánico, como el que estamos viendo en la foto, y otros tienen electrónico. Hoy en día, todos los que se instalan son medidores electrónicos, son de hecho más precisos y muchísimo más baratos, pero se los va cambiando en la medida de que los electromecánicos van llegando al final de su vida útil. Estos equipos duran normalmente 25 años, así que gradualmente se los están cambiando a todos los usuarios que tienen electromecánico y está llegando a los 25 años su medidor por un nuevo medidor electrónico, que normalmente tienen una duración entre 10 y 15 años. ¿Ok? Entonces hay que cambiarlo más seguido. Pero la diferencia en costo es abismal. Fíjense en la fotito, el medidor electromecánico consta de un montón de piezas, materiales, metálicos. Entonces, a la empresa le cuesta más o menos unos $80 cada uno de estos medidores de energía, ¿sí? Por la cantidad de material que tiene, mientras que los electrónicos cuestan alrededor de $8, ¿sí? 10%. Son muchísimo más baratos, porque el medidor electrónico básicamente es una placa metálica de cobre con un chip, ¿sí? Utilizamos en las casas. ¿Ok? Bien, vamos a estudiar los dos. El más interesante de todos es el electromecánico, lo vamos a estudiar en detalle cómo funciona y ya vamos a ver que en ese detalle vamos a aplicar un montón de los conceptos de electromagnetismo que venimos estudiando, ¿ya? Y es un equipo muy completo, ¿ya? Si en algún momento tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Bien, entonces, el vatorímetro, que es el medidor de energía eléctrica, ¿okay? Es básicamente un medidor de potencia. Bien. Como introducción, en esta foto vemos cómo viene la cometida de CRE, o sea, los cables que vienen desde los postes de CRE vienen hasta nuestro bastón, y por el bastón bajan hasta el medidor de energía eléctrica. Lo primero que aparece en el suministro eléctrico es el medidor. Y debajo del medidor tenemos el térmico principal, ahí en la pilastra de nuestras casas. Después cada uno de ustedes va a ver en su casa si tienen medidores electromecánicos o electrónicos, ¿ok? Y recién después de pasar por lo que es la medición, ya viene la cometida hacia el tablero principal de donde salen los distintos circuitos para alimentar a nuestras casas. ¿Bien? Entonces, lo primero que hace el suministro eléctrico es medir el consumo y después ya viene toda la instalación eléctrica de nuestros hogares. Del tablero principal es que yo puedo sacar varios circuitos, uno puede ser para todo lo que es toma corriente, otro iluminación, otro termotanque o duchas eléctricas, etcétera. Bien, lo ideal es tratar de hacer una gran cantidad de circuitos para cuando se presente una falla, yo sepa por dónde debe estar la falla, ¿no? Si tuviéramos un solo circuito para todo, se nos complica todo. Bien, lo que nos interesa a nosotros es ver cómo funciona este equipo, el medidor de energía eléctrica que está antes de nuestro tablero principal. Y en esto, como habíamos dicho, tenemos por un lado el medidor electromecánico, que es el que vamos a estudiar ahorita, y tenemos por otro lado el medidor electrónico. Bien, es interesante
que este medidor electrónico, que tiene más o menos el mismo tamaño de este electromecánico, en realidad es puro carcasa, ¿sí? Es puro plástico y adentro solo tiene un chip con una placa de cobre bien precisa, con su chip y nada más. Podría ser mucho más pequeño, podría ser del tamaño de un termomagnético, pero la gente no tiene confianza en un medidor que sea del tamaño de un dedo, no le tiene confianza. Así que a nivel mundial, todos estos medidores electrónicos vienen del tamaño de los electromecánicos nada más que para que la gente esté más tranquila. Pero internamente es solo una plaquita con su chip. Estamos hablando de los medidores monofásicos, ¿bien? Hay otros medidores que ya acumulan información, que ya lo vamos a ver más adelante, que son entonces mucho más robustos y completos. ¿Okay? Después se van a fijar cada uno de ustedes entonces en la pilastra de su casa si tienen electromecánico o tienen electrónico. ¿Bien? Es un poquito más o menos para ir sacando una estadística. Ok, bueno, ahora sí. En esto ya atiéndanme porque es la parte clave. Miren, el medidor, le voy a mostrar de nuevo la fotito de acá arriba, esta de acá, este equipo de acá. Fíjense que tenemos toda esta, en la parte de atrás, toda esta placa, voy a darle a emitir a un compañero, toda esta placa de atrás que es de hierro, aquí se ven dos vueltitas de una bobina y otras dos de cobre, aquí se lo ve el disco, que es un disco que gira, y este es el contador que me va dando las cantidades, ¿bien? Entonces quiero mostrarle esta plaquita que ven aquí de hierro, o sea, ahí atrás, y ese bobinado acá, ¿no? Ahora veamos la representación, en realidad, del circuito de estos. Miren, todo esto que ven en plomo es esa placa de hierro, ¿bien? Utilizamos, ¿se acuerdan? Placa de hierro siempre porque es buen conductor de campo magnético, ¿ya? Esa es su única función. Ahora, estos dos puntos que dice fase y neutro, en realidad viene a ser la cometida que viene de CRE, ¿bien? Viene un cable de fase y viene un cable de neutro, ¿ok? Que es lo que estamos representando aquí, ¿ok? Entonces estos son los dos cables que están entrando por el bastón, ¿bien? Al entrar los dos cables van hacia el medidor y ahorita vamos a ver cómo se conectan y qué es lo que hay en el medidor, ¿bien? Héctor, ¿se está entendiendo? Sí, ingeniero. Ya. Fíjense, ya en el medidor tenemos que del cable de fase sale un bobinado, ¿bien? Que termina conectándose con el cable de neutro, ¿ok? Si el bobinado está conectado entre fase y neutro, ¿qué tipo de conexión es? ¿En serie o en paralelo? ¿Quién me puede decir qué tipo de conexión es? Si está entre fase y neutro. Alguien que me diga, ¿es conexión serie o es conexión paralelo? Algo que está entre fase y neutro. ¿Nadie? Paralelo, ingeniero. Paralelo, perfecto, Max. Cuando tengo conectado algo entre fase y neutro, o sea, entre dos cables a distintas tensiones, es una conexión en paralelo. ¿Bien? Entonces, tengo una bobina conectada en paralelo. ¿Se recuerdan si el amperímetro o el voltímetro se conectaba en paralelo? ¿Cuál se conectaba en paralelo? ¿Se recuerdan? El voltímetro. El voltímetro, perfecto. Significa que este bobinado de acá, entonces va a funcionar de voltímetro. ¿Bien? Es una bobina conectada en paralelo entre fase y neutro. Bien. Después, fíjense que el cable de fase sigue acá y aquí da dos vueltitas nada más. Dos vueltitas. ¿Bien? Y después sigue el cable de fase. Entonces, esta es una conexión en serie, porque la bobina está en la misma fase y después continúa. Esa es una conexión en serie. El amperímetro es el que se conecta en serie, entonces esta bobina, o estas dos bobinitas, que en realidad es como si fuera una de 4, ¿ok? Es como que venga a ser nuestro amperímetro. Entonces, por un lado yo tengo una bobina en paralelo que hace la función de voltímetro, y por otro lado una bobina en serie que es la que hace función de amperímetro. Entre voltaje y corriente yo hago potencia, ¿correcto? Y como la energía es potencia por tiempo, al calcular potencia yo también puedo calcular energía.
Entonces, este instrumento, que se basa en una bobina en paralelo y una bobina en serie, es un medidor de energía eléctrica. Bien, ahorita vamos a ver cómo funciona. Por un lado, esta fase después sigue, ¿ok? Y el neutro de acá también sigue, y en definitiva son la fase y el neutro que después van hacia mi tablero principal, ¿sí? Si acá abajo yo lo abro la fase, entonces no va a haber ninguna circulación de corriente por todos estos bobinados, ¿correcto? Pero fíjense que la bobina de tensión entre fase y neutro no le importa si acá abajo está abierto o cerrado nuestra casa. O sea, yo puedo bajar el térmico principal, pero esta bobina acá siempre va a estar conectada entre fase y neutro. Como es una bobina que siempre está conectada, va a circular siempre corriente por ella. Y entonces, para que las pérdidas sean lo mínimo posible, este es un bobinado que se hace con un conductor muy delgadito. Después le voy a mostrar fotos. Un conductor muy delgadito por donde pasa una corriente muy pequeña, ¿sí? Ahora, si la corriente es muy pequeña, para producir un campo magnético importante, que es lo que me interesa, lo que hago es hacerle un montón de vueltas. Miles de vueltas, ¿ok? Miles de vueltas de una corriente pequeñita me puede dar un campo magnético similar a una corriente grande, como es este caso, con 2 o 3 vueltitas. ¿Ok? Entonces, la bobina de tensión está siempre conectada en paralelo y siempre va a circular una corriente, solo que es una corriente muy pequeña y por lo tanto la bobina de tensión tiene un montón de vueltas para poder crear un buen campo magnético. Por otro lado, la bobina de corriente, la que vemos acá abajo, la que está en serie, por ella va a pasar toda la corriente que en realidad se va a consumir en la casa, ¿sí? Si yo en la casa consumo 20 amperios, 30 amperios, 40 amperios, en realidad toda esa corriente está pasando por acá, por toda la fase, ¿no? Por toda la bobina de corriente. Entonces, esa bobina tiene que ser de un conductor bien grueso, porque tiene que soportar la corriente. Volvamos a la fotito de arriba. Volvamos a la foto de arriba, fíjense. Esto que se ve acá, eso bien grueso, es la bobina de corriente. ¿Ok? Que es bien grande porque tiene que soportar la corriente que se consume en la casa. Fíjense que si en casa no hay ningún consumo de corriente, está el térmico abajo, entonces por acá no circula ninguna corriente. ¿Bien? En el momento que empiezo a consumir, pues por acá empieza a circular la corriente. ¿Qué más? Tenemos bobina de tensión, bobina de corriente, y aquí dibujadito en violeta está lo que viene a ser el disco. ¿Ok? El disco que vemos acá, ese disco. ¿Bien? Es un disco que da vuelta. Y en realidad, en función a la cantidad de vueltas que da el disco, es un equivalente al consumo de energía eléctrica. ¿Bien? Que es este que se ve acá. Este es el disco. ¿Bien? Que está montado sobre un eje. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona el equipo. Miren, cuando circula corriente por una bobina, todos ya recuerdan que se produce un campo magnético alrededor de la bobina, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, cuando circula corriente por la bobina, se genera alrededor de sí un campo magnético. Bien. Ahora, ese campo magnético, Lucas, en el suministro que viene de la CRE, ¿viene a ser un campo magnético variable o fijo? ¿Por qué es variable? Porque viene de corriente alterna, ¿correcto? Como la corriente es alterna, el campo magnético es variable. Muy bien. Perfecto. Entonces, ese campo magnético variable va a atravesar al disco, este que se ve acá o este mismo que ven ustedes acá. Bien, va a atravesar al disco. ¿Qué sucede, Luis, cuando un campo magnético variable atraviesa a un conductor? Se produce energía, una diferencia de potencial y esa produce corriente eléctrica. Ya, pero la palabra clave es se induce una tensión, ¿no? O sea, sí, aparece una tensión inducida sobre el disco, que le llamamos fuerza electromotriz, es el nombre correcto, ¿ok? Pero que en definitiva es una tensión inducida. Entonces, el campo magnético variable al atravesar el disco induce sobre el disco una tensión. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora, habíamos dicho que
si ese conductor estaba en un circuito cerrado, circulaba corriente inducida, ¿no? Como el disco, fíjense que es un disco sólido que está cerrado, ¿ok? Entonces van a aparecer corrientes inducidas sobre el disco. Bien, eso por un lado, eso por el lado de la bobina de tensión. Con las bobinas de corriente, lo mismo. Cuando circula corriente por las bobinas, se produce un campo magnético variable que al atravesar el disco, también induce sobre el disco una tensión que hace que circule una corriente inducida. Bien, por lo tanto, los dos producen el mismo efecto. Tanto la bobina de tensión como la bobina de corriente, los dos me inducen sobre el disco una tensión y también aparece una corriente inducida. Es el principio de inducción que hemos venido estudiando. ¿Hasta ahí todos estamos claros? ¿Hasta ahí alguien tiene una duda? ¿Está claro para todos o no? ¿O alguien tiene una duda? Bueno, entonces sigamos. Ahora, hay una característica en estos medidores de energía eléctrica. Bien. La interacción, y acá es el tema clave, la interacción entre la corriente inducida por una de las bobinas en conjunto con el campo magnético de la otra, o sea, la corriente inducida por la bobina de tensión, por ejemplo, trabajando en conjunto con el campo magnético de la bobina de corriente, y viceversa, también la corriente inducida por la bobina de corriente, trabajando en conjunto con el flujo del campo magnético de la bobina de tensión, o sea, la interacción entre las dos bobinas, me genera lo que se conoce como par motor, o sea, una fuerza mecánica, ¿bien? Que se llama par motor. Y ese par motor, esa fuerza mecánica, lo que va a hacer es que este disco empiece a girar, empiece a moverse, ¿bien? Entonces, repitamos. Después de haber estudiado el principio de inducción, ¿no? De que cada una de las bobinas induce sobre el disco una tensión y después una corriente inducida, nos viene el concepto de que la interacción entre la corriente inducida por una de las bobinas en conjunto con el campo magnético de la otra produce un par motor que hace que el disco empiece a girar. Bien. La velocidad con la que gira el disco va a ser proporcional, obviamente, a la cantidad de corriente que están circulando por las bobinas, ¿sí? Por la bobina de tensión siempre va a circular la misma corriente. Es una bobina que está siempre conectada, siempre en paralelo y es indiferente a la carga. Pero por la bobina de corriente, a medida que se consuma más en mi casa, va a pasar más corriente por la bobina de corriente y va a producir un campo magnético más intenso. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense. Si en un momento en mi casa yo bajo el térmico y dejo de consumir, no estoy consumiendo nada. Por la bobina de tensión sigue habiendo corriente, produce campo magnético, hace la inducción sobre el disco, pero en la bobina de corriente no circula corriente, así que no hay campo magnético. Al no haber campo magnético en la bobina de corriente, no hay ninguna interacción, como habíamos dicho, entre la bobina de tensión y la de corriente, por lo tanto no hay par motor y el disco no gira. ¿Bien? Entonces, para que el disco gire sí o sí, tiene que haber consumo en la casa, ¿bien? Para que las dos bobinas me estén produciendo inducción sobre el disco. ¿Hasta ahí vamos bien también? Sí. Si alguien tiene alguna duda, me va avisando, por favor. Bien. Ok. Estos son diferentes gráficos, simplemente formas diferentes de verlo. ¿Ok? Un tema muy importante es, en la medida que yo consumo más corriente, el campo magnético, la bobina de corriente es más grande, la inducción es más fuerte, el par motor se hace más grande y el disco va a girar a mayor velocidad. ¿Bien? Todos estos equipos en realidad no se los conocen como medidores de energía eléctrica, sino contadores de energía eléctrica, porque en la práctica lo que hacen los contadores de energía eléctrica es contar cuántas vueltas da el disco y eso relacionarlo a cuánta energía se ha consumido para que dé esas vueltas. ¿Bien? Ese valor nos lo dan ya los medidores cuando vienen de fábrica. En placa nos dicen, por decir,
100 revoluciones por kilovatio hora, por decir. Entonces, cuando él cuenta 100 vueltitas, tic, suma 1 kilovatio hora. Bien, así va funcionando. Otras 100 vueltitas, tic, otro kilovatio hora. Bien, entonces en realidad ellos son contadores de las vueltas que da el disco y después lo relaciona con la cantidad de energía eléctrica. Estos instrumentos, como son de facturación, es un tema de plata, se exige que tengan un error máximo del 2%. Bien, cada medidor de energía, cada contador de energía, antes de ser instalado en una casa, pasa primero por el laboratorio de CRE, donde se verifica que tenga un error máximo del 2% para ser instalado después en un hogar o en un comercio o donde sea. Bien, si su error fuera más del 2%, hay que ajustarlo. Y si no se puede ajustarlo, se lo bota. ¿Ok? Así de simple. Bien, entonces no hay equipo que se instale que no haya sido probado primero. Ahora, tiene que estar 25 años él funcionando perfectamente y con errores del 2%. Bien, entonces estos equipos son muy buenos, están diseñados para eso, para que no presenten problemas en mucho tiempo. ¿Okay? Y si alguna vez un usuario, un consumidor, tiene dudas de que su contador está funcionando mal, llama a la CRE, hace un reclamo y dice: mi medidor creo que está consumiendo o me está dando más de lo que debería ser, y se manda a hacer una inspección, ¿sí? Se verifica que esté funcionando bien. Y en último de los casos, si el reclamo persiste, ese medidor es sacado desde el lugar, se lo cambia por otro, se lo lleva al laboratorio y se corrobora si realmente está dentro de los errores del 2%. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otro grafiquito, igual que el anterior, donde vemos que de la fase sale la bobina de tensión que se conecta después al neutro, y también de la fase sale la bobina de corriente en serie. Y vemos dos circulitos acá, en los extremos del disco, ¿no? Que este es el disco que estamos viendo así de frente. Esos dos circulitos son dos imanes, ¿bien? Son dos imanes. Ya vamos a ver dentro de un rato cuál es su función, por qué están ahí, para qué sirven, pero es para ver ya un poco el equipo de forma más completa. Bien. Estos gráficos es un poco para mostrarle cómo la corriente es alterna, y ustedes saben que durante medio ciclo va en un sentido y durante el otro medio ciclo va en el sentido contrario. Estos gráficos son para mostrarle cómo este equipo está diseñado para que, a pesar, indistintamente de cualquier ciclo que esté la corriente, siempre el disco gire en el mismo sentido, ¿ok? Contrario a las agujas de reloj, ¿sí? Entonces está diseñado para que todo el tiempo el disco gire siempre en el sentido contrario a las agujas de reloj. De hecho, tiene una traba para que no gire en el sentido contrario. ¿Bien? Buenísimo. Bien, habíamos dicho, ¿se acuerdan hace un ratito? Que en los extremos del disco hay unos imanes. ¿Por qué? En realidad, cuando se produce todo este proceso del par motor, el disco tiende, como tiene una velocidad angular, tiende a acelerarse de forma natural. Y nosotros lo que queremos es que el disco gire de forma constante. Para una cierta cantidad de consumo, gire en forma constante y no que se esté acelerando. Entonces necesitamos un mecanismo para frenarlo, para que no se acelere y funcione de forma constante. Para eso sirven los imanes, y que funcionan bajo el principio de inducción que venimos estudiando. Aquí préstenme nuevamente atención. Miren, después de todo el proceso que vimos hace un rato, que se produce el par motor y el disco empieza a girar, cuando el disco empieza a girar, fíjense que el disco empieza a atravesar el campo magnético de estos imanes permanentes, ¿sí? Y, Dulicet, ¿qué sucede cuando un disco atraviesa un campo magnético permanente, cuando un conductor atraviesa, moviéndose, un campo magnético permanente? ¿Sí, ingeniero? Te preguntaba, ¿qué sucede cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético permanente?
Inducción, anoté aquí en mis apuntes. ¿No lo has estudiado todavía? ¿Y qué es la inducción, pues? ¿Qué es la inducción? ¿Cómo es el proceso de inducción? Lo repasamos hace 2 minutos con otro compañero. Ya, a ver. Habíamos dicho entonces que cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético permanente, se induce sobre el conductor una tensión, ¿sí? Llamada fuerza electromotriz. Entonces, cuando el disco empieza a girar, atravesando este campo magnético de los imanes, estos imanes que vemos acá, se induce sobre el disco una tensión, ¿sí? Y esto hace que circule una corriente inducida, ¿sí? Y esa corriente inducida produce un campo magnético. Y en este caso, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la ley de Lenz, que la fórmula era menos, ¿no? El campo magnético es contrario a quien lo produce. Entonces, básicamente, los imanes me ayudan a producir un campo magnético contrario al que habían producido las bobinas, para que el disco, en vez de acelerarse, entonces se frene un poco y gire de manera constante. Entonces, son como los mecanismos de amortiguación que habíamos visto en los medidores de corriente, tienen esa función, ¿sí? A través de la inducción, lo que ayudan es a que el disco gire de forma constante. Bien, repasemos nuevamente cómo funcionan los contadores de energía eléctrica entonces. Rapidito, pero para que quede un poco claro. Habíamos dicho, tenemos fase y neutro, los dos cables que vienen de CRE, ¿bien? Y que entra por nuestro bastón. La fase viene por acá y de la fase sale un bobinado que se conecta al neutro. Entonces es una bobina que está conectada en paralelo, entre fase y neutro. Y por otro lado, sobre la fase hacemos un par de vueltitas acá y después continúa, es decir, una bobina conectada en serie. Bien. Cuando circulan corriente por ambas bobinas, estas producen campos magnéticos variables. Los campos magnéticos variables, al atravesar al disco, este disco que vemos acá, al atravesar al disco, inducen sobre el disco una tensión, una fuerza electromotriz, que a su vez me produce una corriente inducida. Y habíamos dicho que estos equipos, la interacción entre la corriente inducida por una bobina en conjunto con el campo magnético de la otra, me produce un par motor, es decir, una fuerza mecánica que hace que el disco empiece a girar. Y el disco va a girar a una velocidad proporcional a qué tan grandes son los campos magnéticos que se producen. ¿Bien? Y esos campos van a depender de cuánta corriente se está consumiendo en una instalación. ¿Bien? Ahora, habíamos dicho que esos campos magnéticos hacían que el disco se acelere. Y para evitar que se acelere, poníamos estos imanes en los extremos, que también funcionaban bajo el principio de inducción, ¿no? Cuando el disco empieza a girar y atraviesa el campo magnético de los imanes, se induce sobre el disco una tensión que a su vez hace circular una corriente inducida y a su vez produce un campo magnético que se opone a los otros campos magnéticos, haciendo que el disco gire de forma constante. ¿Bien? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Pregunta, ¿Dulicet ya te quedó claro o tenés alguna duda? Sí, ya me quedó claro, ingeniero. Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pregunten, si para eso estamos aquí en clases, no es ni pecado preguntar y lo que tienen que hacer es aprender, así que yo estoy aquí para explicarles las veces que ustedes quieran, pero quiero saber si están entendiendo, porque cuando nadie pregunta, queda la sensación de que no están queriendo preguntar y nadie está entendiendo. Yo, ingeniero, no me quedó claro cómo es que se genera la fuerza mecánica en el disco. Ah, ya, el par motor. Es un principio, o sea, la interacción entre la corriente inducida sobre el disco debido a una de las bobinas, trabajando en conjunto con el campo magnético de la otra bobina. Por ejemplo, la corriente inducida debido a la bobina de corriente, ¿bien? Trabajando en conjunto, interactuando con el campo magnético de la bobina de tensión, esa interacción hace que se produzca un par motor. Ese es el concepto, ¿bien? Tanto de una como de la otra. O sea, la corriente inducida por la tensión trabajando con el campo magnético de la corriente y la corriente inducida por la corriente
trabajando en conjunto con el campo magnético de la tensión, o sea, las interacciones entre las dos hace que se produzca el par motor, que hace que el disco gire. ¿Ok? Pero tienen que estar interactuando. Si cualquiera de las dos no está produciendo inducción, cualquiera de las dos, entonces no hay par motor. Para que haya par motor, tiene que haber inducción de una e inducción de la otra. ¿Ok? Más adelante, lo que vos me estás preguntando lo vamos a ver con fórmulas físicas. Y de hecho vamos a demostrar a través de la fórmula física cómo al final calculo la energía a partir de la corriente que circula y la tensión que está habiendo en la red. ¿Ok? Sí, ingeniero. Está bien, buena pregunta, Héctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ingeniero, ¿y cómo puede contar las vueltas del disco? Eso es lo que justo vamos a ver ahorita. Es lo siguiente. Ya. ¿Alguien más tiene una pregunta hasta aquí? Entonces, si nosotros abrimos la bobina de tensión, eso no afecta en nada a nuestro consumo, ya dejaría de marcar el medidor, ¿no? Correcto. Si la bobina de tensión por algún motivo se daña, va a seguir habiendo suministro a la casa, porque fíjense que la bobina de tensión está acá en paralelo, ¿sí? Pero el suministro viene por la fase nomás, por acá. Entonces sigue habiendo suministro a la casa, pero no va a haber medición. Y eso lo detecta muy fácil la distribuidora, o sea, en el mes siguiente te llega consumo cero de un usuario, y entonces automáticamente vas a hacer la inspección y a cambiarlo el equipo, digamos, ¿no? De hecho, vamos a ver más adelante todos los problemas que se presentan y cómo se los detecta y qué se debe hacer en cada uno de los casos. La pregunta que nos hizo Max, entonces, ¿cómo cuenta la cantidad de vueltas? Los que tienen medidor electromecánico en su casa se van a fijar que ese disco está girando y se van a dar cuenta en realidad que el disco gira porque hay una partecita aquí que tiene pintadito de blanco, que está pintadito blanco, y entonces ustedes van a ver cada cierto tiempo que pasa ese cosito blanco y ahí se van a dar cuenta de la velocidad del disco, ¿ya? Y de que está girando cada vez que ven pasar a ese cosito blanco. Dependiendo de la marca del medidor, la velocidad del disco puede ser muy grande o muy pequeña. Cada uno tiene distintas cantidades de vueltas por kilovatio hora, lo indica la placa. Para algunos medidores, dar 100 vueltas es 1 kilovatio hora, para otros, dar solo 10 vueltas es 1 kilovatio hora. O sea, dependiendo del fabricante, él diseña para que los campos magnéticos produzcan más o menos velocidad. Bien, pero en definitiva, los equipos tienen esa parte pintadita de blanco que es un sensor y tienen unos generadores de impulso aquí, arriba y abajo del disco. Igualito que los radares, ¿no? Que tiran un impulso entre dos puntos y cada vez que ven una interferencia dicen, está pasando un avión o algo está pasando por el medio cuando ellos ven una interferencia, ¿sí? En el láser, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Es un generador de impulso de un láser, ¿no? Que cada vez que ve pasar el cosito blanco, él cuenta, tic, cuenta 1. Y el disco va dando la vuelta y cuando este cosito blanco vuelve a pasar por aquí, tic, cuenta 2. Y así va contando hasta que llegue, si este medidor es de 100 vueltas por kilovatio hora, hasta que llega a 100. Cuando llega a 100, él lo que hace es, voy a mostrarle la foto de nuevo, perdón, del medidor acá arriba. Cuando llega al número 100, él lo que hace es acá, clic, le aumenta 1. O sea, le aumenta 1 kilovatio hora a la cantidad de consumo de energía eléctrica. ¿Bien? Entonces, en realidad el equipo es un contador de vueltas. Por eso se llama contador de energía y no medidor de energía. Entonces está midiendo la energía de forma indirecta
Bien, creo que estamos todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve la pantalla todo? Sí, ingeniero, se ve. Ok. Les decía entonces que él va contando la cantidad de vueltas que se da y eso lo relaciona con el consumo que me va indicando entonces la cantidad de kilovatios hora que voy consumiendo en la instalación. Bien, con un generador de impulsos. Esa era tu pregunta, Max, ¿correcto? Sí, ingeniero, correcto. Ya. Sigamos. Aquí algunas fotitos entonces para que se empiece a ver. Tenemos, fíjense, acá se ven las bobinas de corriente. Más adelante voy a tener una foto de un trifásico donde vamos a ver la bobina de tensión. Acá la bobina de tensión está aquí, dentro de este coso negro, y ya van a ver en otra foto que es un conductor muy, muy delgadito y son miles de vueltas. Bien. Acá está el disco, obviamente, que está montado sobre un eje, ¿ya? Y sobre ese eje se pone todo un mecanismo de relojería, igual que los relojes, rodamientos idénticos a los relojes, que me va a servir para traspasar el movimiento del disco hacia el contador, hacia el concentrador de los valores de kilovatios hora, al concentrador de datos. ¿Bien? Ok. Esto que ven ustedes acá abajo se llama bornera. Bien. Y fíjense, la bornera es donde entran los cables que vienen desde CRE y de donde salen los cables que van hacia mi tablero principal. En este caso yo estoy viendo que mi bornera tiene 4 terminales. 1, 2, 3, 4. Claramente es un medidor monofásico porque es fase y neutro de entrada y fase y neutro de salida. Los trifásicos tienen 8 terminales para 3 fases y el neutro y para la salida de 3 fases y neutro. Bien. Aquí vemos algunas fotitos ya de costado. Acá se ve el imán, ¿no? El mecanismo de relojería que me sirve para traspasar los valores a los concentradores de datos. Bien. Entonces las fotos las puse un poco para que se entienda más de lo que venimos hablando. Y fíjense que de la bornera, aquí se ve atrasito un cable. Es justamente el cable de fase. Y en estas dos borneras no se ve cable y en esta se ve de nuevo cable. Significa que esta es la fase de entrada, pasa por las bobinas y esta es la fase de salida. ¿Okay? Y los dos del medio son neutro de entrada y neutro de salida. Hay distintas conexiones también dependiendo de los fabricantes. Bueno, si tienen alguna dudita me avisa. Bien, ¿hasta aquí va todo bien? ¿Se va entendiendo? Para el examen del próximo jueves, que ya es impostergable, el principio de inducción es algo básico, ¿sí? Es una pregunta inicial que el que no sabe el principio de inducción directamente no puede seguir el examen. ¿Bien? Para mí no puede aprobar una persona si hasta aquí ya no saben el principio de inducción, que lo hemos repetido un montón de veces, es básico y significa que no estudiaron nada. ¿Ok? Entonces el principio de inducción es la pregunta inicial para empezar el examen. Y después ya les preguntaré, a ver, explícame cómo funciona la bobina móvil o el termopar o qué sé yo, ¿ok? Pero el principio de inducción es algo que tienen que saber. Bueno, va. Un medidor trifásico es nada más que 3 medidores juntados en uno solo. Tiene 3 bobinas de tensión, tiene 3 bobinas de corriente. Lo único que no tiene por 3 es el disco, que es uno solo, ¿sí? Todo lo demás es multiplicado por 3. Todo lo que tiene el monofásico, junto 3 monofásicos y hago un trifásico. ¿Bien?
Y aquí tengo la fotito de un medidor trifásico. Y aquí tengo, fíjense, Héctor, ¿esta qué bobina es? ¿De corriente o de tensión? Estas tres que veo. De corriente. De corriente, porque el conductor muy grueso, ¿no? Y fíjense acá al lado, esta es la de tensión. Fíjense lo delgadito que es el conductor, y acá tengo miles de vueltas en la bobina. ¿Por qué? Porque circula una corriente muy pequeña, entonces necesito tener muchísimas vueltas para producir un campo magnético importante. ¿Ok? Entonces aquí vemos una bobina de tensión con conductor bien delgadito, que parece cabello de pelo, y acá tenemos el de corriente que es bien grueso. ¿Ok? Acá está el disco, ¿sí? Todo el núcleo de hierro que se lo ve ya más gruesote en un medidor trifásico, ¿sí? Este de acá viene a ser el imán, ¿recuerdan? Los imanes que van en los extremos, que me ayuda para que el disco gire de forma constante, ¿no? Y lo mismo lo vemos acá todo de frente, ¿ok? Y aquí nuevamente vemos la bornera, que nos deja claro que es un medidor trifásico. 1, 2, 3, 4, que son tres fases y neutro de entrada. 1, 2, 3, 4, que son las tres fases y el neutro de salida. ¿Bien? ¿Está quedando claro? ¿Se está entendiendo? ¿Alguien tiene una duda hasta acá? ¿Nadie? ¿Nadie tiene duda? Hace un rato ya se animaron y estaban haciendo preguntas. Estas son otras fotitos nada más para mostrar equipos cómo eran más antiguos, cómo vienen los conductores. Antiguamente ya ni siquiera teníamos el registrador de datos como vimos como número, sino que venían así con agujas que me indicaban valores en cada uno de ellos. Entonces yo tenía que leer en cada punto para saber cuál era el consumo del aparato. Bien. Otro tema importante es el registrador de datos. Este registrador de datos nunca se vuelve a cero, o sea, no se resetea mes a mes cada vez que lecturan. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Se van a fijar en su aviso de facturación. El lecturador va y, por decir, lee 1050, ¿bien? Y se fija cuánto era el mes anterior. El mes anterior, por decir, era 1000. Entonces, en realidad, saca la diferencia. 1050 menos 1000, 50. Ah, lo que se consumió este mes es 50. De ahí el mes siguiente va a venir de nuevo y va a leer, por decir, 1100. Y para saber lo que se consumió este mes, lo que hace es restar esos 1100 menos los 1050 que midió este mes. La diferencia es lo que se consumió. ¿Bien? Entonces, es lo mismo que en el de nuestro vehículo, ¿no? Que vamos viendo el kilometraje del vehículo. Si yo quiero saber lo que mi vehículo, los kilómetros que andé con el vehículo este mes, es sacar la diferencia entre lo que estoy leyendo ahorita y lo que había el mes pasado. ¿Bien? Entonces, este concentrador de datos nunca se resetea. Él sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando. Y lo que se hace es hacer una diferencia entre lo que leo ahora y lo que había leído el mes anterior para saber el consumo del mes. ¿Bien? Ok. Todos los medidores en su placa me indican los datos principales. Por ejemplo, aquí me dice una fase, o sea, claramente monofase. Me dice 240 voltios. Si bien es 220, es lo que me está mostrando es que tiene la capacidad de soportar algunas sobretensiones si el suministro fuera un poquito más alto. ¿Bien? Si fuera trifásico, indicaría 380 voltios. ¿Ok? Como es monofásico, indica 240. La frecuencia. Acá dice 60 Hz, significa que este medidor no es para acá, porque en Bolivia tenemos 50 Hz. Y acá siempre me indica esto, miren, dice 15 y entre paréntesis 100 amperes. ¿Bien? El 15 significa la corriente para el cual él está diseñado para tener el error del 2%, que es, digamos, lo que se espera más o menos que se consuma en promedio. Y el 100 es su capacidad máxima de corriente. ¿Okay? De hecho, todos estos medidores se construyen máximo para 100 amperios. Si en una instalación yo voy a consumir más de 100 amperios, tengo que hacer medición indirecta. Ya no puedo medir de forma directa la energía eléctrica. Tengo que utilizar transformadores de corriente. ¿Bien? Ok, entonces, estas dos corrientes, una es la de diseño y la otra es la corriente máxima que soporta el medidor. Entonces, todos los datos me lo da en realidad en placa. ¿Bien? Y los medidores electrónicos además tienen
este aparatito aquí, que se enciende cada cierto tiempo, y es el equivalente a la velocidad del disco. Después van a ir a ver ustedes a su pilastra, ¿ok? Afuera en su casa. Van a ver qué tan rápido gira el disco cuando vean pasar la linecita blanca, ¿sí? Y si es electrónico, van a ver qué tanto están consumiendo en función a qué tan rápido parpadea este foquito LED de acá. ¿Bien? En la medida que yo aumento el consumo, él empieza a parpadear más rápido. Disminuyo el consumo y él parpadea mucho más lento. ¿Ok? Es el equivalente. Y aquí abajito veo 4 terminales, por lo tanto también es un monofásico. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien o no? ¿Está quedando claro? Bien. Esto es muy simple, simplemente que la energía es la integral de la potencia por el tiempo o también de la tensión por corriente por tiempo. ¿Sí? Son solamente las fórmulas básicas del consumo de energía, que es lo que en realidad hace un equipo. Ahora vamos a entrar un poquito a ver en fórmulas matemáticas. Una consulta, cuando alguien sabe, cuando estamos en Zoom y si se nos vuelve a cortar ahorita por tiempo, ¿se puede volver a entrar con la misma clave? Sí, ingeniero. Sí, ya. Ok, si se nos llegara a cortar, volvemos a entrar con la misma clave, ¿ya? Miren, ¿se acuerda que habíamos dicho? Circula corriente por las bobinas, ellas producen un campo magnético. Ese campo magnético, al atravesar al disco, induce sobre el disco una tensión, una fuerza electromotriz. Pues bien, la fórmula de la FEM, que se representa por una E, es igual a menos N, que N es el número de vuelta. Como el disco es un solo disco plano, es como si fuera una sola vuelta, ¿ya? Por eso no aparece la L en esta fórmula. Menos N diferencial de flujo respecto al tiempo. Bien, esa es la fórmula de la fuerza electromotriz, o llamada tensión inducida. ¿Ok? Por otro lado, una fórmula que ya hemos visto antes, nos dice que la fuerza eléctrica, la fuerza producida de forma eléctrica, es igual a N por B por I por L. N, número de vueltas nuevamente, que en el caso del disco es una. B es el campo magnético, ¿bien? I es la corriente que está circulando y L es la longitud del conductor que tenemos, ¿no? Entonces la fuerza eléctrica, por otro lado, va a ser N por B por I por L. Bien, vamos a ver ahorita cómo vamos a utilizar toda esta fórmula. Bien, aquí présteme atención porque el tema de las fórmulas y peor todavía en Zoom es muy aburrido, pero la voy a tratar de hacer corta y clara. Lo que me importa es el concepto, ¿sí? Habíamos dicho, tanto la bobina de tensión como la bobina de corriente producen flujos, de flujo de campo magnético a partir de la circulación de corriente. Bueno, si quieren, llamémosle flujo 1 a la de tensión y flujo 2 a la de corriente. Las formulitas serían esas. El flujo en el tiempo va a ser igual al flujo por el seno omega t, ese en el caso de la tensión, por decir, y el de la bobina de corriente por el seno de omega t más beta. Ya vamos a ver por qué es necesario que siempre haya un desfasaje. Tiene que estar desfasada la bobina de tensión de la bobina de corriente en su flujo. Siempre tiene que haber un desfasaje. ¿Bien? Muy bien. Por cada una de ellas circula un flujo, entonces una corriente, y produce un flujo magnético variable, que son esos que vemos acá. Esos flujos, entonces habíamos dicho, cuando atraviesa el disco, ¿qué se producía, Héctor? Cuando el flujo atravesaban al disco, ¿qué se producía? Una corriente, una tensión inducida y a la vez una tensión inducida, una corriente. Una FEM. Bien. Entonces ya vimos la fórmula. La FEM es igual a menos N diferencial de flujo respecto al tiempo. Entonces lo único que hago ahorita es que la FEM es igual a menos N y agarro la fórmula del flujo de arriba y le saco la derivada. Bien. Si yo derivo omega 1 por el seno de omega t, me queda omega 1 por la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Por el coseno omega t y por omega. Si recuerdan un poquito en el tema de derivada, ¿no? Tengo que multiplicarlo también por omega, que es la constante que multiplica por el tiempo. Entonces la FEM, ya en fórmula, me quedaría menos N por flujo por omega por el coseno omega t. Hago lo mismo con lo de la corriente,
calculo la fuerza electromotriz inducida a partir de la derivada del flujo respecto al tiempo y me queda esta forma. Bien, después dijimos, si había FEM, se produce una corriente inducida. Y la corriente viene por la ley de Ohm, muy simple. Tensión entre resistencia. ¿Resistencia de quién? Del disco. Lo que hago nada más es reemplazar esta E1 por todo lo que tenía acá arriba. Me queda así, ¿no? Y al final N, R son constantes. Entonces lo puedo representar como una constante K. ¿Bien? Me queda entonces que la corriente inducida es igual a una constante por el flujo por omega por el coseno omega t. Lo mismo en la otra corriente inducida. No me interesa que se aprendan esto de memoria. Lo que me interesa es que conceptualmente estén entendiendo. ¿Bien? Estamos haciendo una aplicación matemática en base a los principios físicos que hace un rato explicamos y que nos van a terminar de demostrar cómo este equipo mide la cantidad de energía. ¿Bien? Tengo entonces las corrientes inducidas. Habíamos dicho que en la interacción entre las corrientes y los flujos de la otra bobina me producía el par motor, esa fuerza eléctrica que hacía que el disco gire. ¿Bien? Entonces, esa fuerza eléctrica va a ser, fíjense que acá tengo corriente inducida 1 por el flujo 2, o sea, bobina 1, flujo de campo 2. Y lo mismo, la otra fuerza es igual a la corriente inducida 2 por el flujo 1, o sea, la interacción entre ellas. Esa es la fuerza eléctrica. Después agarro y reemplazo pues toda esta corriente en el valor que ya tenía anteriormente acá. Toda esa corriente la reemplazo en esto y en esto. Y los flujos también los reemplazo y me queda ya toda esta fórmula. ¿Bien? Que después matemáticamente se la simplifica a estas fórmulas mucho más simples. Que me queda que las fuerzas eléctricas, que en definitiva la fuerza 1 y la fuerza 2 se terminan sumando como vamos a ver acá, ¿sí? Me queda que la fuerza eléctrica es igual a omega. Omega es 2pi por frecuencia, si ustedes recuerdan, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, omega es una constante porque son valores que yo ya tengo. Por el flujo 1, por el flujo 2, por el seno de beta. Beta, si recuerdan, era el desfasaje que había entre la bobina de tensión y la de corriente. Muy bien. ¿Qué me está diciendo esta fórmula? Que lo mismo también es la fórmula de abajo, momento eléctrico, que es fuerza por distancia. Reemplazo nada más y me queda esto. Pero en definitiva, ¿qué es lo que me está diciendo? Primero, que si cualquiera de los dos flujos es cero, mi fuerza eléctrica es cero. Bien, entonces si en casa no consumo energía, porque la bobina de tensión esté produciendo inducción, no hay fuerza eléctrica porque uno de estos flujos sería cero y por lo tanto todo esto da cero. Por otro lado, si no hubiera desfasaje entre la bobina de tensión y la corriente, que es el beta, si el beta fuera cero, ¿a cuánto es igual el seno de cero, Scully? ¿Cuánto vale el seno de cero? ¿El seno de cero? Sí. Creo que 1 No, o 0. por descarte, cero, ya. El seno de cero es cero, muy bien. Entonces, si beta es cero, o sea, si no hay desfasaje entre uno y otro, el momento también sigue siendo cero, porque el seno de cero es cero. Bien. Lo que nos está diciendo básicamente esta formulita es que yo tengo que tener flujos en ambos campos magnéticos y que tiene que haber un desfasaje entre la bobina primaria y secundaria. Bien. Además, acabamos de ver el proceso de calcular el momento eléctrico a partir ya de las fórmulas de los flujos. De esa manera se refuerza todos los conceptos que hemos venido hablando matemáticamente y físicamente. Esta sería su representación y su deducción. ¿Sí? También estos flujos, como uno depende de la corriente, el otro de la tensión, también se pueden representar de esta manera, que el momento eléctrico es tensión por corriente por el seno de beta y por una constante. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, ¿por qué era menos en la ecuación anterior del número de vueltas por la tensión inducida? La FEM, ¿por qué? Porque la tensión inducida siempre se opone a quien la produce. Eso es por la ley de Lenz. Por eso viene el menos. ¿Sí? El menos significa sentido contrario. Entonces, siempre la inducción es contraria a quien la produce, la inducción. ¿Sí? Un campo magnético induce sobre un conductor
pero induce con el sentido contrario, se opone a quien la produce. Ese es el significado del menos. Eso lo descubrió Lenz, por eso se llama ley de Lenz. ¿Okay? Buena pregunta, Luis Fernando. Me gusta que pregunten, me gusta que se saquen las dudas. Es fundamental para saber que están entendiendo, digamos. ¿Qué otras preguntas tienen? A ver, ¿quiénes no han participado? Nada. Aquí en la fórmula, ingeniero, ¿qué significa K? K9, K12. Es constante. Son diferentes constantes. Simplemente cuando tengo una constante por otra constante, para no llamarlo de lo mismo, le pongo otro número. En vez de K8, K9, y después cuando es por otra constante le llamo K10 y así. ¿Ok? Es simplemente para que se vea que no es la misma constante, pero K significa constante. ¿Ok? Iván, Dulicet, Noemí, Lucas, que no los he escuchado, ¿se entendió todo? ¿Tienen alguna duda? Iván. ¿Se entendió, ingeniero? ¿Se entendió, ingeniero? Sí. No, se entendió. Noemí. Bueno, Noemí, Lucas, ¿tienen dudas? Bueno, esto ya lo vimos, lo del disco, lo del imán. Ya esto lo vamos a ver en la próxima clase, para no haber más. ¿Ha quedado claro? ¿A alguien le queda alguna duda? De todas maneras, bueno, no le voy a decir repasen para la próxima clase, porque ya la próxima clase es el examen. ¿Bien? ¿Qué me interesa para la próxima clase? Me interesa que entiendan primero todos los principios básicos del electromagnetismo que hemos estudiado, esas dos primeras clases, que nos dan los principios para entender todos los instrumentos. O sea, ya nadie no puede saber que cuando circula corriente por un conductor se producen dos efectos, campo magnético y calor. Eso es algo que todos tienen que saber. Todos tienen que conocer el principio de inducción, sea con campo magnético permanente o con campo magnético variable producido por corriente alterna, ¿sí? Todos tienen que saber que polos iguales se repelen, polos contrarios se atraen. O sea, esos conceptos muy básicos que para un médico equivale a dónde está el fémur, ¿no? No podés ser médico si no sabés cuáles son los nombres de los huesos. Bueno, nosotros no podemos ser ingenieros eléctricos si no sabemos las fórmulas más básicas del electromagnetismo y esos conceptos. Y yo entiendo que a veces puede pasar, no sé, las materias y a alguno no le queda un concepto claro o se olvidó. Bueno, están en el momento de repasarlo. Para eso en esta materia repasamos todos los conceptos desde lo más básico, realmente desde lo más básico, la ley de Ohm, todos los conceptos más básicos, porque lo que me interesa al final de cuentas en esta materia es que ustedes se vayan entendiendo esos conceptos básicos de los principios del electromagnetismo. ¿Bien? Se llama principio a todo concepto físico a partir de lo cual se crea toda una ciencia. ¿Bien? Entonces, los principios en este caso del electromagnetismo, ustedes lo tienen que conocer. Y hemos visto cómo la inducción se aplica en la generación de energía eléctrica, cómo la inducción se aplica en los transformadores eléctricos. O sea, trato de reforzar todos esos conceptos, más allá de entender cómo funcionan instrumentos. El día de mañana ustedes se pueden olvidar, excepto que les toque trabajar justo en medidas eléctricas, más allá se pueden olvidar cómo funcionan instrumentos. Lo que me interesa es que el concepto les quede, ¿sí? Que les quede el concepto de cómo funciona un generador, cómo funciona un transformador, porque entendieron los conceptos y los principios del electromagnetismo. Eso sí o sí lo tienen que tener claro como profesionales. ¿Bien? Eso es lo que más me interesa. ¿Ok? Entonces, en el examen, está bien, en este examen tienen que decirme cómo funcionan los instrumentos, pero yo también voy a evaluar que entiendan esos principios del electromagnetismo. Eso es lo que no hay lugar a que no lo entiendan. O sea, alguien no puede aprobar si no me sabe los principios más básicos del electromagnetismo. Repásenlos, por favor, para el examen del próximo jueves. Me van a pasar por WhatsApp, entonces, el nombre de todito, ¿ya? Nuevamente, de todos los que están asistiendo a la clase, y yo voy a hacer como un sorteito y les voy a dar el listado para el examen que viene. El jueves a las 7 de la noche vamos a empezar el examen y van a ir entrando de a uno. Por decir, de 7 a 7 y 10 va a ser tal, y solo él va a entrar a la clase. Termina su examen oral
se sale y le digo ingrese tal que es el siguiente. Y así van entrando uno a uno, cada uno con un examen. Dependiendo, cuando yo me doy cuenta que saben, hasta puede durar 2 minutos. De entrada veo que tiene los conceptos, listo, afuera. Porque no me interesa a mí estar aplazando. No es mi interés aplazar a alguien, pero también no pueden aprobar si no aprenden. ¿Bien? Entonces, tras que veo que entienden los conceptos, fantástico, siguiente. Pero cuando veo a alguien que no está entendiendo los conceptos, vamos a tener que charlar un poquito más ya para ver si aprueba o no aprueba y cuál es la nota. ¿Bien? Los espero entonces el próximo jueves a todito y pásenme el nombre de todos los que están participando en clase, bien, para que les diga el orden de los exámenes del próximo jueves. Que les vaya bien a todos. Buenas noches. Hasta luego, enero. Hasta la diapositiva. No, alguien me estaba haciendo una pregunta. El examen es hasta la diapositiva 169, ¿no? Si no me equivoco. A ver, déjame ver. Primero voy a compartir. ¿Cuántos exámenes van a hacer, ingeniero? Disculpe. 2 parciales y un final. No va a ser hasta la 169. El examen, el perímetro, va a ser hasta acá, hasta la 144, ¿sí? Entonces entra cómo funciona la perímetro de abrazadera, que también es bajo el principio de inducción, ¿no? Entra el concepto de por qué pongo resistencia en paralelo o en serie en los contadores para tener distintas escalas, todos esos conceptos, ¿sí? Entra el puente de Winston, entran los medidores perdón, no entra el puente de Winston, esto es los rectificadores de media onda y de onda completa, ¿ya? ¿Ok? Los conceptos de qué medidores utilizo para corriente continua, cuál de corriente alterna, cuál es mejor que otro, por qué, y la amortiguación también, en medidores de bobina móvil, en medidores de hierro móvil, cómo funciona la amortiguación, tema importante también, ¿ok? Eso es básicamente. Y cómo funcionan los 6 instrumentos. Sí o sí les voy a preguntar uno de los 6 a cada uno de ustedes, cómo funcionan los 6 instrumentos para medir corriente. ¿Ok? Eso es. Los espero entonces el próximo jueves. Suerte a todos.